chicos, el problema nos dice lo siguiente. Si colocan 60 pupitres en una aula, de tal manera que la primera fila tenga 6, la segunda 9, la tercera 12 y así sucesivamente, nos pide encontrar que formemos la sucesión aritmética. Ya nos están indicando que es una sucesión aritmética. Con el número de pupitres dispuestos en cada fila, calcular la diferencia común y encontrar el número de filas que se forman. Como en todo problema, nosotros necesitamos encontrar qué cosa: mis datos, el desarrollo de ese problema y obviamente las respuestas a ese problema. Pues bien, empecemos entonces con los datos. ¿Qué nos dice acá? Se colocan 60 pupitres. Es una sumatoria de n filas que forman 60 pupitres en total. Eso significa que hay una sumatoria de 60 pupitres. Bien, ¿qué más nos dan? Dice que de tal manera que la primera fila, entonces el primer término es 6. Después nos dice la segunda fila es de 9. Eso indica que el segundo término es igual a 9. Y después dice que la tercera es 12, lo cual indica que el tercer término o la tercera fila es de 12. Y así sucesivamente. Formar una sucesión aritmética con el número de pupitres dispuestos en cada fila. Ok, nos piden formar esa sucesión aritmética. Ya aquí nos dicen que es una sucesión aritmética, por tanto me piden encontrar su diferencia común. Disponiendo los datos que tenemos a la izquierda, pues vamos a formar esa sucesión aritmética. Y dice aquí que el primer término, el segundo término, el tercer término, punto suspensivo, ¿verdad? Vamos a borrar un poco por acá y nos da a dar n filas. En la primera fila tenemos 6. En la segunda fila están dispuestas 9 sillas. Y en la tercera fila están dispuestas 12 sillas. La verdad que no conocemos nosotros el enésimo término. Conocemos el primero, el segundo y el tercero, pero no conocemos el enésimo término. También nos dan como dato que la sumatoria total de todos esos pupitres es de 60. En el ejercicio me piden encontrar la diferencia común. Y la diferencia común, recordemos la ley de formación constante, que dice que dos pares de números consecutivos, al segundo se le resta el primero, y la diferencia común, si me da en un par de números consecutivos subsiguiente, la diferencia es igual, entonces tenemos que es una progresión aritmética. Como ya nos están diciendo que es una sucesión aritmética o progresión aritmética, podemos deducir fácilmente lo que es la diferencia común. Y en este caso diríamos nosotros que 12 menos 3 menos 9 es igual a 3. Que 9 menos 6 es igual a 3. Por tanto, mi diferencia común es igual a 3. Tenemos que la diferencia común es igual a 3. Ok, borrando un poquito por acá. Ya conocemos entonces, ya formamos la sucesión de números de pupitre. Y ya calculamos la diferencia común. Me piden que encuentre el número de filas que se forman. ¿Cuántas filas se van a formar? O sea, estamos hablando de n. ¿Cuántos términos se forman en esa sucesión? El número de términos que se forman en esa sucesión
serán el número de filas que se van a formar. Y entonces, ya acomodando bien esto, tendríamos que aquí sería 6, 9 y 3 para buscar mi n término. Bien, entonces nuestra fórmula nos dice que la suma de esos primeros términos, que no sabemos cuántos términos hay en total, es igual, dice, a n sobre 2 corchete de 2 veces el primer término más n menos 1 por su diferencia partido corchete. ¿Por qué usamos la segunda fórmula y no usamos la sencilla donde dice que este es el primer término más an? Porque aquí estamos trabajando con la diferencia común y en la primera fórmula no hay diferencia común. Por tanto, descartamos la segunda fórmula. Vamos a descartarla. Haciendo las sustituciones pertinentes, tendríamos lo siguiente. La sumatoria de esos n términos serían de 60. N sobre 2 de 2 veces el primer término. ¿Cuál es el primer término? 6. 6 más n menos 1 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 3. Y cerramos corchete. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a 60. Y esto nos da 120 igual a n. ¿De quién? De 2 por 6. 2 por 6 es igual a 12. 12. Más que este 3 se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación, donde 3 multiplica n y 3 multiplica menos n y nos quedaría 3n menos 3, donde 3 multiplica n, 3n menos 3 por 1 igual a 3. Cerramos corchete. Esto es igual a 120 de n. Nos queda una suma. A 12 le restamos 3 y nos daría 9. Por tanto, la solución nos quedaría 3n menos 9. Bien. Borrando un poquito por acá. Nos quedaría que esto es 120 es igual a la multiplicación de n por 3n y n por 9, que quedaría 3n cuadrada menos n por 9, que sería 9n. Igualando la ecuación a 0 nos quedaría 3n cuadrada menos 9n. Y este 120 pasa al otro lado con signo cambiado. Sería menos 120 igual 0. Y bien. Pero recordemos acá que aquí 12 menos 3 es 9. El signo acá es positivo, porque 12 es mayor, tiene mayor valor absoluto que 3. Entonces acá componemos, aquí componemos, es más 9n, menos 120. Ok. Y ahora lo que hacemos es dividir toda la expresión entre el primer término, ya que podemos notar que 3, 9 y 120 son divisibles entre 3. Y diríamos entonces dividido entre 3, dividido entre 3 y dividido entre 3. Esto me permite simplificar. Tercera de 3, 1, tercera de 3, 1, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1, tercera de 120 es 40. Y nos quedaría
que esto es n cuadrado, porque aquí los 3 se eliminan. Tercera de 3, 1, tercera de 9 es 3, 3n. Tercera de 3, 1, tercera de 120, 40, igual a 0. Y nos queda una ecuación cuadrática de la forma x cuadrada más bx más c es igual a 0. En tercer año nosotros mirábamos lo que es la ecuación cuadrática, donde podrían ustedes resolverlas por el método de completación de cuadrado, por el método de factorización y por el método de la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática es sencilla, pero es más extensa. Yo la voy a hacer por el método de factorización. Y esto es n por n igual 0. Donde el primer signo del paréntesis es más. El signo del segundo paréntesis es la multiplicación de los dos. Más por menos es igual a menos. La retórica es la siguiente. Necesito dos números en estos dos paréntesis que multiplicado me den a 40, pero al mismo tiempo restado me den a 3. Y los números son 8 y 5. Ya que 8 por 5 es 40 y a 8 le resto 5 me da 3 positivo. Bien. Una vez que ya tenemos esto, pues aplicamos la ley del factor 0. ¿Y qué me dice la ley del factor 0? Me dice que igualamos cada paréntesis igual a 0. Entonces este n es igual a 8. En el siguiente n menos 5 igual 0. Ese 5 pasa a la derecha positivo. Y ya tenemos dos valores. Menos 8 y menos 8 y 5 positivo. Esto es n es igual a menos 8. La pregunta es ahora, ¿cuál de los dos valores voy a utilizar, el positivo o el negativo? Como me están pidiendo formar filas, la primera fila es 6, la segunda es 9, la tercera es 12 y así sucesivamente, significa que los valores de n son mayores que 0. Es decir, que los valores de n que va a tomar son mayores que 0. Nunca van a ser negativos. Por tanto, los dos valores que me da n, despreciamos el negativo y agarramos el positivo, porque n es mayor que 0. Y ya que sabemos que es 5, pues lo que vamos a hacer es determinar el número o contestar las preguntas que me están dando. Encuentre el número de filas que se forman. Entonces decimos acá, borramos un poco por acá. Y contestamos las preguntas. Pregunta número A. Forme una sucesión aritmética con el número de pupilos dispuestos. Entonces, digo yo, primer término es 6. Segundo término es 9. Tercer término es 12. 3 puntos suspensivos. No sabía cuál era el último término, el enésimo término. Ahora sí ya lo conocemos. Como n es igual a 5, decimos entonces que el enésimo término para nosotros es el quinto término. Quiere decir entonces que hay 5 filas dispuestas. Entonces contestamos acá. Inciso B, calcule la diferencia común. Ya sabemos que es 3. D igual a 3. Inciso C, encuentra el número de filas que se forman. Ahí tenemos 5 filas. Y por último, pues vamos a contestar lo que es la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo sería en nuestra respuesta razonada? Se formaron 5 filas
5 filas, ¿verdad? Dispuestas de un total de 60 sillas. Y hay que ser bien explícito y contestar lo que nos están pidiendo. Sabemos, ¿verdad?, que en la primera fila hay 6 sillas, que en la segunda fila hay 9 sillas, que en la tercera fila hay 12 sillas. Pero yo no sé cuántas sillas hay en la quinta fila. En el ejercicio no me están pidiendo cuántas sillas hay en la quinta fila. Solo me pedían encontrar el número de filas que se forman. Pues hay 5 filas. Pero yo no sé cuántas sillas hay en la quinta fila. Si yo no se los pido, pues no tenemos que encontrar más nada. Hasta ahí quedaría el ejercicio. Pero si yo les pidiese cuántas sillas tiene la quinta fila, entonces tendríamos que encontrar el AN. Y claro, ahí en este sentido, si tendríamos que aplicar, tiene sentido aplicar la primera fórmula. ¿Y qué me dice la primera fórmula? Veamos, me dice que la sumatoria de n filas, de las primeras filas, es igual a qué cosa? A n sobre 2 de quién? Del primer término más que el enésimo término. Entonces significa que voy a encontrar el enésimo término, o sea, cuántas sillas están dispuestas allí en AN. Pero ya sé que hay 5 filas. Bueno, entonces decimos nosotros S sub 5, donde es 5 sobre 2, donde el primer término es 6, donde A sub n es lo que yo quiero encontrar. La sumatoria de los 5 primeros términos, pues son 60. Y diríamos nosotros, esto es 60 igual 60. Vamos a trabajar con enteros. Ahí sería este 2, lo paso a multiplicar a 60. Bueno, lo vamos a hacer en el otro paso. Ahí 5 sobre 2, ¿de quién? De 6 más a sub n. Ahora sí, este 2 pasa a multiplicar a 60 y tendríamos aquí 120. ¿De quién? De 5 por 6 más a sub n. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir a 120. ¿Cómo sería acá entonces? Esto ya no nos interesa. Y diríamos nosotros que quedaría 120 entre 5. Y del otro lado nos quedaría 6 más a sub n. 120 entre 5. 120 entre 5. ¿Cuánto sería? A ver rápido esa división. 2 por 5, 10. 6 por 5, 30. 3 por 5, 15 se pasa. Sobran 2. Bajamos el 0. ¿Verdad? Y 4 por 5, 20. Al 20 nada. Y esto nos quedará 24. O sea, 120 entre 5 es igual a 24. 5 por 4, 20. Van 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Así es. O sea, ahí tendríamos que 120 entre 5 es 24. Ponemos 24 aquí, igual 6 más a sub n. Y ese 6 que está acá lo pasamos a restar, me queda que a sub n. Y 24 menos 6, ¿cuánto es 24 menos 6? Esto es igual a 18. Pero recordemos que n, ¿verdad? Mi n es 5. Lo que teníamos que haber sustituido acá, ¿verdad? Por 5 acá, por 5, por 5. O sea, esto es el quinto término, que es mi a sub n. Por tanto, mi quinto término es 18.
¿Cuántas sillas hay en mi quinto término? Hay 18. Entonces ya sabemos que el quinto término hay 18 sillas. Se formaron 5 filas. En la primera fila hay 6, en la segunda fila hay 9, en la tercera hay 2, la cuarta hasta llegar a la quinta, nuestra quinta fila tiene 18 sillas. Y listo, ahí lo tenemos. Ah, profesor, que solo tenemos primero, segundo, tercero, quinto, pero ustedes ya pueden deducirle el cuarto término, ¿verdad? Mediante esta fórmula. Solo que en esta cosa su n sería 4. Ok, chicos, estudien y aprobarán. Ahora sí, las cosas ya van un poquito más serias y más formal de las matemáticas. Ánimo.